Bienvenidos al podcast El Administrador Público. Bienvenidas y bienvenidos al podcast El Administrador Público. En este podcast, Gabriel Estefan Rojas y yo, David Arellano Gold, académicos de un centro público de investigación en México, discutiremos diversos asuntos contemporáneos, nacionales o internacionales sobre gobierno, administración y políticas públicas. Esto lo haremos a la luz de textos clásicos y contemporáneos, textos críticos en estas disciplinas. En otras palabras, cada emisión tendremos un problema público o una situación de gobierno que será visto de una manera simplificada, por supuesto, bajo la lupa de las teorías, conceptos y herramientas de estas disciplinas y que nos ofrecen a los ciudadanos para enfrentar los retos propios de una sociedad democrática. En otras palabras, más que pensar que en este podcast somos expertos en todo y tenemos soluciones para todo, lo que deseamos es que ustedes adviertan claramente la importancia de la teoría y herramientas que estas disciplinas han producido para enfrentar los diversos problemas públicos que todo el tiempo estamos enfrentando. ¿Qué pasó, Gabriel? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, profesor. ¿Cómo estás tú? Ya, este es nuestro 10º episodio. Ah, caray, fíjate. Muy bien, pues me da gusto que el ejercicio vaya funcionando y que la gente que nos ha seguido y que nos manda a veces mensajes por Twitter y todo esto, pues han sido alentadores y qué bueno que podamos contribuir, ¿no? De alguna manera a estas discusiones. Pues hoy tenemos el Triángulo Estratégico de Moore, que es un texto, yo creo que también relativamente conocido entre administradores, gerentes públicos sobre todo. En nuestro caso es un texto que leemos empezando recién el posgrado, entonces es muy conocido y es muy útil en realidad, ¿no? Ofrece un enfoque muy útil para el gestor y el administrador público y un enfoque distinto, ¿no? Que vamos a ver a continuación. Sí, yo creo que es de esos textos que debe de conocerse más, porque la gente puede pensar que ser administrador público, estar en una organización gubernamental, es una cuestión relativamente sencilla, de seguir procedimientos. Tenemos esta imagen muy errada de la burocracia, digamos, que pues no hace nada más que seguir reglas ciegamente. Y lo que nos ha hecho falta, y en muchos países, incluido México, es relevar el importante papel que tienen los gerentes públicos, los administradores públicos que dirigen a las organizaciones, porque su trabajo no es nada sencillo. Tiene que ver con las leyes, tiene que ver con la política, tiene que ver con la administración, con las capacidades organizacionales y lo que todo el mundo sabemos, ¿no? Buenas intenciones, todo mundo tiene buenas intenciones, todos los políticos tienen buenas intenciones, pero si no construyen políticamente la lógica, la viabilidad de lo que se va a hacer y no son capaces administrativamente hablando de dirigir a las organizaciones y a sus procesos, las buenas intenciones se quedan generalmente, lo hemos visto en nuestros países, en fracasos rotundos, ¿no? Y entonces por eso sí, creo yo, es un texto fundamental que hay que discutir. Yo creo que una primera reflexión, prof, y quería preguntar si estás de acuerdo, es que este texto es de esos que no solo para practicantes es importante, sino que deberían conocer aún más la gente que no es practicante de estas disciplinas, porque ayudaría a entender muchísimo mejor cómo es el trabajo de un administrador y un gerente público. Creo que este texto se conoce relativamente o está bien esparcido en nuestra disciplina, pero sería aún más importante que lo conocían fuera de ella, para entendernos un poco mejor. Totalmente. Es un texto que no puede ser normativo. Todo lo contrario, es ver la vida propia de los que toman decisiones y que tienen que tener una gran inteligencia, tienen que tomar riesgos, tienen que calcular muchas cosas y luego estar haciendo un constante esfuerzo para que las cosas salgan bien. Porque si yo quisiera resumir el libro de Moore, ¿no? El Creando Valor Público de 1994, tú puedes asumir una cosa, que la realidad se te va a resistir. Tus buenas intenciones son geniales, padrísimas, te aplaudo, pero la realidad se va a resistir a que la cambies y si no eres un buen administrador público, no va a ser suficiente ni la ley, ni el presupuesto, ni las intenciones para que logres lo que quieras. Y entonces es meterse en la vida de estos administradores y administradoras públicos que yo conozco un montón y que admiro un montón porque realmente hacen un gran trabajo, requieren mucha inteligencia, mucha resistencia a la angustia y a la ambigüedad y mucha resiliencia para poder realmente llevar a fondo al resultado de lo que se quiere hacer. Pues comencemos si quieres, Gaby. Yo creo que es un texto que, como dices, vale la pena que muchos conozcamos, ¿no? Ok, profe. Y un punto ahí importante para iniciar justamente es
cuando tú mencionas un buen administrador público, ¿qué es un buen administrador público? Este texto nos ofrece una visión diferente de qué es un buen administrador público, de lo que esperaríamos y de lo que antes se pensaba como un buen administrador público. En este caso vamos a ir viendo a lo largo de este episodio, de esta sesión, que el buen administrador público es aquel que es creativo o que es proactivo. Proactivo, creativo, arriesgado. Rompe con la idea de el administrador público pasivo, que obedece las normas nada más, sino aquí vemos un nuevo administrador público, el administrador público más real, que rompe con esta imagen que quizá tenemos o se tiene fuera de nuestra disciplina de cómo debe ser el administrador público. Claro, que es un trabajo bien interesante, ¿no? Porque, o sea, ustedes pónganse en los zapatos de un administrador público que le dicen, mire, aquí está un programa gubernamental lleno de buenas intenciones, vamos a crecer, vamos a ayudar a los pobres, vamos a ayudar a la gente, vamos a generar ciencia y tecnología. Si ustedes ven las leyes y ven los programas, todo el mundo sabemos que están llenos de buenas intenciones, objetivos abstractos, ¿no? Y le dicen a usted lo que tiene que lograr, pero no le dicen cómo, evidentemente, porque para eso usted es un administrador público. Entonces ahí le va, ¿no? Le lanzan, y así me lo imagino siempre, ahí le va la ley, ahí le va el dinero, le lanzan el programa y ahora usted tiene que hacer realidad que hay que reducir la pobreza o hay que crear ciencia o tecnología o innovaciones, y usted se tiene que enfrentar con eso, con instrucciones, vamos a hacerlo así, genéricas, ¿no? Instrucciones abstractas y genéricas que pues en realidad no te dicen exactamente qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Exacto, y ese ya es el primer trabajo, justamente identificar o tratar de buscar un significado, cómo hacer justamente esas pautas que no son del todo claras. Vamos a empezar diciendo un punto que es fundamental y con esto vamos a iniciar ya formalmente a explicar el texto y creo que tú puedes ahondar más en ello. Solo voy a iniciar diciendo que algo que hemos venido diciendo mucho en este podcast, que es la administración pública no está separada de la política. Y Moore nos dice desde el principio que el administrador público es aquel que trabaja en un ambiente político constante y perennemente. Sí. Digamos, aún en la visión muy simplista, ¿no? De que un administrador público ejecuta. Ok, supongamos que nos quedamos con la palabra ejecución. Ese es nuestro papel. Nosotros ejecutamos lo que los programas y los políticos nos dicen que hay que ejecutar. Ahora, ¿qué es ejecutar? Ejecutar es que usted tiene recursos escasos, ¿no? Tiene un montón de leyes que debe de cumplir. Tiene que convencer a otras personas, otras organizaciones de que le sigan mandando los recursos, de que le sigan apoyando. Tiene que convencer de que la forma en que usted va a enfrentar el problema o lograr los resultados del programa es la forma correcta de hacerlo, ¿no? Y entonces usted está en una secretaría, pues requiere de otros 5 secretarios de Estado para hacer lo que usted necesita, ¿no? Usted está en una agencia gubernamental autónoma y necesita de 3 secretarios de Estado, 4 organizaciones gubernamentales, 7 gobernadores, ¿no? 8 gobiernos municipales o locales con los que tiene que ponerse de acuerdo, ayudar, explicar, ¿no? Construir qué significa que va a ejecutar un problema. Y entonces, en efecto, ejecución es una combinación, dice Moore, sumamente sofisticada de capacidades políticas, de negociación, de discurso, a generar acuerdos, y la otra capacidad sofisticada de saber cómo se van a aplicar las cuestiones, quiénes, o sea, qué organizaciones y cómo usted va a dirigir a su organización y a las personas que la componen para lograr, para que todos acaben confluyendo en el logro o en lo que se queda, en lo que el programa quiere alcanzar, ¿no? O sea, ejecutar es un trabajo multidimensional, sumamente complejo, que requiere de varias muy diferentes habilidades, ¿no? Precisamente creo que es un punto bien interesante porque una vez más nos abre una nueva forma de entender al administrador público como un personaje que tiene que tener muchísimas habilidades, cuando a veces pensamos que las habilidades de un administrador público se ciñen a un escritorio, por ejemplo, a estar todo el tiempo haciendo análisis o revisiones de documentos, leyes, normas, presupuestos. Y aquí vemos que incluso el administrador público es alguien que no está en una oficina y que usualmente se la pasa fuera de ella. Sí, totalmente, porque yo veo, ¿no? al administrador público, al gerente público, al amor, como una persona que tiene en su escritorio un rompecabezas, donde hay leyes, ¿no? Hay recursos, hay programas con objetivos, hay
congresistas, ¿no? Y gente que está vigilándote, hay la Auditoría Superior de la Federación que está viendo qué estás haciendo. Usted tiene además a su organización, y su organización está compuesta de personas, directivos, operadores, técnicos, y usted tiene que hacer que ese rompecabezas tenga sentido, acabe funcionando, y ello requiere muchas llamadas telefónicas, muchas reuniones, muchos cálculos, mover a gente afuera de la organización, mover a gente dentro de la organización. Moore dice, ¿no? Un gerente público es a final de cuentas un constructor político de los objetivos, ¿no? Es un constructor político, técnico de los objetivos. Usted tiene que hacer política, en otras palabras, no la política electoral y no andar de grillo, ¿no? No se refiere a esa política, ¿no? Que da igual, hay gente que lo hace, pero aquí lo que refiero a hacer política es a la capacidad de convencer gente, de armar grupos, de integrar organizaciones, de armar voluntades de tal manera que el objetivo acabe siendo viable, ¿no? Entonces es una actividad técnico-política. Un administrador público es un operador político y técnico de alta sofisticación para que al final de cuentas los objetivos se puedan alcanzar, ¿no? Exactamente. Y aquí otro punto para agregarle muchísima más complejidad a todo este panorama que ya es de por sí muy difícil, que es tienes que hacer, o como administrador tienes que hacer todo esto en espacios de tiempo muy limitados, muy constreñidos, sí. Y justamente esta parte política que mencionas no es política per se, sino es las acciones que uno tiene que hacer y la ejecución de estas, que nos quedamos todavía en ejecución, pues tienen que responder a diferentes stakeholders, ¿no? Diferentes personas que van a pedirte cuentas, en las que tienes que ciertamente satisfacer, porque sí hay intereses políticos y demás que determinan muchísimo tu acción. Entonces todo esto termina generando que sea aún más complejo de lo que pensamos la ejecución y el trabajo de un gerente público, de un administrador público. Pues sí, digamos que para irlo aterrizando, entonces lo que Moore nos dice es, bueno, un administrador público no puede pensar que su acción es una acción de procedimientos, ¿no? En realidad es una acción estratégica, tiene que hacer estrategia. ¿Y qué significa esto de hacer estrategia? Dice Moore. Bueno, pues básicamente lo que requiere es que un administrador público tiene que entender que su papel fundamental en la vida, ¿no? En su profesión, es crear valor, construir valor público. A ver, el valor público no es necesariamente lo que la ley o los objetivos de política definen como fines, ¿no? Usted debe de reducir la pobreza o incrementar la innovación o generar educación de calidad. No. El valor público es una construcción, es la traducción que los gerentes públicos tienen que realizar de los objetivos abstractos para que se conviertan en objetivos concretos que la sociedad, los políticos, los grupos de interés comprendan qué hace la diferencia, ¿no? Una pregunta que a mí me gusta hacer en clases de estrategia, y que es muy dura, es, usted imagínese que usted no existe. Y si usted no existe, ¿qué es lo que el mundo pierde? Todo el mundo llora con esa metáfora, pero un poco el punto es, ese es el valor público. Usted lo que está construyendo es un valor público. ¿Por qué yo hago la diferencia en la realidad? Y Moore comienza diciendo, un administrador público tiene una chamba, crear valor público. Y crear valor público es construirlo y convencer que ese es el valor público que se debe, que se puede y que es importante alcanzar. Ese es el centro, ¿no? Básico del argumento de Moore, Gabriel. Exactamente, la esencia del trabajo de un gerente público es construir ese valor. Y no solo se construye, sino también se tiene que defender, se tiene que argumentar, se tiene que justificar, y constantemente se tiene que hacer acciones que vayan en sentido para hacer ver que ese valor público es relevante y es importante, y por eso se está defendiendo. Y en este caso, Moore propone algunos elementos que permiten a este administrador público generar el valor público. Los operativiza muy bien, y es una propuesta bien interesante y bien clara, ¿no? Exacto, y por eso es el triángulo, porque son tres en realidad. Entonces son tres. El primero es justamente la defensa y justificación de por qué ese valor público debe generarse, o la organización debe de protegerlo, cuidarlo, procurarlo.
El segundo es la legitimación o sostenibilidad política, que es uno de los elementos que ya hablamos, y la importancia de reconocer que está en un contexto político y que requiere de una lógica muy de argumentación y de evidencia orientada a un sentido muy político. Y el último es, bueno, si ya tenemos el apoyo político que puede significar en presupuesto, por ejemplo, y hay un valor público que se defiende, lo último y lo más, y quizá también muy importante, a veces lo más importante que se escapa a veces de nuestro análisis, es que haya la capacidad organizacional, operacional y técnica para lograr ese valor público. Porque una vez más, podemos pensar en querer acabar la corrupción, por ejemplo, y tenemos la intención, la integridad como valor público que hay que defender, o la honestidad, tenemos el apoyo político, pero no dotamos a nuestra organización de las herramientas técnicas que permitan justamente alcanzar eso. Entonces, aunque tengamos estos elementos, si uno se cae, termina por derrumbar el triángulo. Claro. Y la integración dinámica de estos tres elementos, ¿no? Usted puede comenzar y decir, este es el valor público que yo creo, ¿no? Y se va a la discusión política con los grupos de interés, con el Congreso, ¿no? Y se da uno cuenta que es un valor público que no convence o que está agarrado políticamente con alfileres, y entonces a un pequeño cambio en el Congreso va a significar que le quiten recursos. Entonces, ¿de qué sirve? ¿No? Y entonces usted tiene que regresar a su valor público a discutirlo y a pensar si ese es el valor público viable. Puede ser el ideal, pero a lo mejor no es viable políticamente o no es estable políticamente. Ahora, supongamos que estas dos cosas usted las arregla, ahora le falta bajar al nivel y tenemos la capacidad, sabe, la gente, la organización tiene las técnicas, los instrumentos, los conocimientos para alcanzarlo, y la respuesta es no, pues regrésese de nuevo, o algo en su valor público o algo en su sostenibilidad no es suficiente porque no tiene usted la capacidad, y usted tiene que encontrar, ¿no? La figura que uno se imagina es un triángulo estratégico muy bonito. Yo en la realidad creo que lo que acaba haciendo es un masacote de tres de tres, aquí mi perro ya se enojó porque él si quiere, pero un masacote de tres puntas que es medio deforme, porque la clave del argumento de Moore es que usted tiene que irlo ajustando, ¿no? Y justamente nos damos cuenta que no es un proceso lineal, ¿no? Que no es primero el valor, luego vamos a la legitimidad y luego nos damos cuenta que operacionalmente puede o no ser, sino que puede variar, y constantemente habrá que redefinir. Porque una vez regresando veamos que la parte política queda resuelta, la parte operacional puede estar suelta, o bien tenemos el valor público y reconocemos que dentro de la organización se tiene todas las capacidades para poder llevarla a cabo, pero ese valor público no es considerado tan relevante por el Congreso, por ejemplo. Entonces, sin importar qué puede ocurrir, ahí va a estar difícil, que es uno de los casos que vamos a ver más adelante, ¿no? En el caso de los centros públicos de investigación, donde hay una estructura organizacional y de recursos humanos muy importante para poder llevar a cabo ciencia e investigación, pero si al final de cuentas no se cuentan con los recursos que mandan de la parte política, pues ahí este valor que podría ser la ciencia pierde muchísimo, y no importa qué tan sólido sea la parte administrativa u operativa, va a terminar por flaquear. Y por eso digo que es un masacote, porque yo creo que Moore deja muy claro que todas estas decisiones son con riesgo. Es decir, usted es muy difícil que vaya a tener un triángulo estable y perfecto. Usted va a tener que seguirlo construyendo y reconstruyendo, pues a final de cuentas estamos en un ambiente político, alternancia política, cambios en el Congreso, cambios en el Ejecutivo. Entonces, digamos, el riesgo siempre se tiene que alcanzar tomando. Muchas veces, pues, digamos, el valor público no tiene las capacidades operativas perfectas, pero pues tendrás que irlas construyendo en el camino. Es decir, son decisiones estrictamente gerenciales, administrativas, estratégicas, de gente que tiene que tomar estos riesgos y que tiene que empujar las soluciones en estos tres espacios del círculo estratégico que propone Moore, ¿no? Y por esa misma razón es que sostenemos desde el principio que es un proceso proactivo, dinámico, de constante negociación, por ejemplo, porque justamente el gerente público va a tener que ir al barro y hablar con un congresista y decirle y explicarle por qué ese valor es importante. Va a tener que ir a los medios de comunicación y salir y expresar de manera muy clara para obtener apoyo que el valor que él está defendiendo es importante.
expresarlo. Va a tener que hacer todo esto, un montón de cosas, va a tener que ir a hablar sobre que el presupuesto que le ofrecieron para cumplir con esta idea que él tiene no es suficiente o requiere más, o la organización en la cual está requiere de capacitación y es fundamental obtenerla, y en caso de que no ocurra puede afectar el resultado. Entonces es un ir y venir constante que Moore nos menciona, y que una vez más refleja que este gerente público, este buen gerente público, tiene que pasar todo el tiempo yendo al barro, digamos, yendo a ensuciarse las manos, siendo que una propuesta no es perfecta y no va a ser inmodificable, ¿no? Sino que va a estar constantemente revisada, mejorada, y como dijiste, ¿no? En este masacote va a tener que meter todo dentro de este triángulo, ¿no? Y en algunos casos se va a desbordar, otros va a parecer que hace falta algo, entonces va a tener que ir constantemente a modificarlo y a solucionarlo, a apagar incendios. Claro, y además es absolutamente lógico a la luz de muchos de los episodios anteriores que hemos estado, insiste, en una sociedad democrática hay intereses plurales, hay lucha por el poder, es un ambiente político, es un ambiente móvil y dinámico. ¿Cómo podría pensarse que una administración pública en una sociedad democrática sea una cuestión sencilla, ¿no? De procedural, lineal y burocrática? Pues nada más no tiene sentido, ¿no? No puedes resolver problemas públicos, no puedes tener programas gubernamentales y organizaciones si no eres un gerente, si no sabes la técnica administrativa, la técnica política, la necesidad, las capacidades comunicacionales, de retórica, a la Mayone, que creo que es uno de los autores que vamos a tener que analizar, ¿no? De la argumentación, de la venta política y de eso, una capacidad, un ethos de saber tomar riesgos para lograr que las cosas funcionen, porque la imagen que tenemos, como decimos hace rato, ¿no? En una ciudad democrática, plural, pensar que la administración es un asunto de procedimientos y de apretar botoncitos es pues simplemente nos estamos autoengañando de una manera terrible como sociedad, ¿no? Pues ¿por qué no vamos a algunos ejemplos para dejarlo un poco más claro, Gabriel? Sí, solamente quería mencionar que para finalizar, una de las cuestiones que hemos mencionado desde el principio como un hilo es: el buen administrador público es un buen administrador político, que es una afirmación muy fuerte para nuestra disciplina, después de venir con toda esta tradición de esta separación administrativa y política. Y aquí es muy claro, Moore, esa separación no existe. Incluso un buen administrador es capaz de estar en estos dos frentes y hacerlo bien y correctamente. Yo cada vez que leo a Moore o recuerdo a Moore, me aparecen caras de hombres y mujeres que conozco en el sector público, federal, estatal y municipal, y que inmediatamente dices, Moore tiene toda la razón, son técnicos, son políticos, saben moverse, saben construir la viabilidad. Como dices, la mitad del tiempo están fuera de sus oficinas porque están discutiendo, dialogando, y luego están dentro de las organizaciones construyendo los elementos para que las organizaciones funcionen. Es un trabajo bien interesante y de mucho respeto. Yo respeto un montón a mucha gente que conozco que son gerentes públicos en el sentido de lo que dice Moore, ¿no? Las caras y los nombres de hombres y mujeres que conozco inmediatamente me llegan a la cabeza. Sí, es una muy bonita imagen que defiende al servicio público tan golpeado, al menos en nuestro país, en el último año y medio. Bueno, pues pasemos al primer ejemplo, que habla de valor público. Este es un ejemplo que... El primer eje del triángulo estratégico: construye usted valor público, ¿no? Que en realidad son tres ejemplos diferentes para cada uno, para que pueda ilustrarse de manera más clara. En este primer caso, el valor público, hablamos de las plazas comerciales y la política urbana. Y hablamos de este valor público como en México, para nuestros escuchas, en Ciudad de México, para nuestros escuchas de fuera del país y que viven en otros estados de la República, ha habido un constante movimiento donde cada vez hay más plazas públicas, plazas comerciales que se toman como centros de espacios públicos, pero en realidad son centros comerciales donde son tiendas comerciales, y de público no tienen tanto en realidad. Entonces, un primer
análisis que hacemos del valor público en este caso es cómo a la hora de esta política urbana de promover las plazas comerciales, el valor público ahí queda en entredicho porque hay diferentes valores que no se están atendiendo. En este caso, un análisis de un paper que encontré muy interesante de este caso, que es de Lull y Paquet, mencionan justamente que estas plazas comerciales generan una serie de problemas que quizá no se ven a la hora de analizar un valor público, porque puede ser que ese valor público en particular, que es por ejemplo el desarrollo de comerciantes locales, el tránsito el tránsito fluido, o por ejemplo el desarrollo de parques o espacios verdaderamente públicos, queda subsumido a una cuestión más bien económica, que es ese valor público de la economía o de generar estos centros económicos en diferentes colonias. Claro. Entonces, ¿cuál es el valor público? Usted tiene un programa de desarrollo urbano y usted tiene alternativas, ¿no? Imagínese, y entonces usted dice, vamos a poner una plaza comercial porque la ley o el programa dice que hay que desarrollar la economía, pero eso no es el valor público. El valor público es ¿y qué gana la sociedad? ¿Qué gana la localidad? ¿Por qué se escogió esa alternativa? Digamos, ¿no? Pues, ¿qué hubiera sido preferible? ¿Un parque público, apoyo a los micronegocios alrededor del barrio, o en realidad el valor público se iba a lograr con un centro comercial? ¿No? Ese es un poco el punto. Valor público es algo que se construye, no es algo que aparece mágicamente en la ley o en el programa, ¿no? Y que se argumenta y se sostiene porque una de las cuestiones que mencionaban en este paper que se me hizo muy interesante es, bueno, una razón por la cual puede proliferar las plazas comerciales como espacios públicos, entre comillas, es que pueden ser espacios mucho más seguros que un parque, por ejemplo. Esto igual puede ser incluso contradecido porque ha incrementado la inseguridad incluso dentro de plazas comerciales, pero un primer acercamiento de un gerente público que quiera defender la instauración de estos proyectos de plazas comerciales puede ser justamente esa. Bueno, es que dentro de los valores que estamos considerando como relevantes no solo es la seguridad, sino también, no solo es la economía, sino también la seguridad, que de esta manera se puede tomar de manera más cercana. Sin embargo, habrá otro administrador público que defienda más bien lo público de los espacios y señale que la apropiación pública y colectiva de las calles, áreas deportivas y espacios en general de la ciudad se estén perdiendo porque están produciéndose estos centros que en realidad entregan estos espacios al capital privado. Entonces ahí es un primer debate. Una sociedad no puede quedarse con la idea de que el valor público es algo que aparece automáticamente por generación espontánea en la ley. No. El valor público tiene que construir, porque siempre hay alternativas, primero, ¿no? Segundo, esas alternativas quiere decir que usted escoge una y dejó de escoger otras 5. Esas otras 5, ¿por qué las desechó? Porque era menor valor público. ¿En qué sentido? ¿Para quiénes? ¿Quiénes ganaron? ¿Quiénes perdieron? ¿No? Y entonces toda decisión gubernamental implica la construcción de valor público e implica defender ese valor público como el más adecuado dado ciertos valores o ciertos recursos y ciertas circunstancias. Y requiere, pues, eso, hacerlo explícito para comenzar y para darle legitimidad y comprender como sociedad muy bien a qué estás apostando, a qué tipo de valor público estás apostando, ¿no? Porque siempre habrá varios, hay alternativas, ¿no? Ese es el primer punto del triángulo, que es el valor, que vemos que hay una disputa de valores constante, que hay diferentes valores, muy a la Lindblom, ¿no? De los perros guardianes. Sí. Acá vemos que es un valor que puede entrar en disputa y que tiene que defenderse y argumentarse por eso constantemente. Ahora bajemos. Lo vimos en el segundo episodio, ¿verdad? Creo que me parece que sí, Lindblom fue de los primeros 3 al menos. Ok. Digo, para quien quiera, checar si no lo vio y quiere saber qué onda con Lindblom, regresa al segundo episodio o al tercero, algo así. Bueno, después invitación a que si vean Lindblom si no lo han hecho. Tenemos que bajar a la parte, en el triángulo, a la parte política, la legitimidad política. Y en este caso, el ejemplo que se nos ocurrió fue los centros públicos de investigación, porque nada más para explicar un poco la coyuntura, a partir de esta situación de la pandemia, el gobierno decidió hacer un recorte a gastos operativos del 75% a centros públicos de investigación, lo cual, bueno,
pues A toda la para administración empezar, pública. toda la administración pública, es verdad, pero en este caso, centros públicos de investigación, hay mucha esta pregunta de, bueno, pues, ¿qué hacen los centros públicos de investigación? Y ahí es donde la parte de legitimidad política surge, porque a raíz de esta situación, distintos directores y miembros de las comunidades de esos centros públicos de investigación han tenido que salir Claro. y justamente defender, argumentar y legitimar la importancia de estos centros públicos de investigación, lo cual refleja lo que veríamos en Moore, una parte muy política. Así es. Pues sí, ¿no? Como dirían mi mamá y mi abuelita, ¿no? El que tenga la cara bonita no hace que te tengan que dar todo, ¿no? Y te pongan... Entonces, claro, somos centros públicos de investigación y hay muchas investigadoras y investigadores y qué bonito se dan clases. Y que le hemos explicado a la sociedad, que se le ha explicado a la sociedad cuál es el valor público de los centros públicos de investigación, que gana la sociedad invirtiendo parte de los recursos que paga con sus impuestos en nosotros. Y entonces, bueno, pues curiosamente, dentro de la crisis, porque por cierto estos recortes no comenzaron con la pandemia, venían desde antes, pero con esta crisis nos hemos dado cuenta, los centros públicos de investigación y los gerentes de estas organizaciones se han dado cuenta que tienen que salir a explicarle al Congreso y a los diputados y a los senadores quiénes somos, qué hacemos, qué gana la sociedad. Hubo que salir a los medios, hubo que salir en Twitter, a las redes sociales a decir, y la gente nos pregunta y le preguntaba a los directivos, ¿y qué ganamos? Es que perdemos becas. ¿De quiénes? Ah, tenían becas. ¿Y becas por qué? ¿Y qué tipo de estudiantes le dan ustedes las becas? Y luego hay gente que llega y dice, pues miren, estoy desconectando un aparato carísimo que, pues, digamos, la sociedad ya invirtió en ellos, ya no tenemos recursos para sostenerlo, vamos a desconectar los aparatos y separan un grupo de investigaciones sobre cuestiones fundamentales porque pues no hay recursos ni electricidad para conectar el aparato, ¿no? Acaba de salir eso hace unos días, ¿no? Bastante impresionante lo que está sucediendo en los centros públicos de investigación y toda esta discusión, pero el punto fundamental es ese, ¿no? Sin sostenibilidad política, sin construir los apoyos, no solamente en el Congreso, obviamente, ¿no? Sino en la sociedad, en la opinión pública, en los grupos de interés, las organizaciones gubernamentales y sus programas pues están mancas. Su existencia tiene que ser explicada, ¿no? Y su existencia tiene que ser justificada. Más en un ambiente político donde dentro de 3 años, bueno, el caso mexicano, el próximo año podría cambiar la composición del Congreso nuevamente, ¿no? Y en 4 años la presidencia de la República. Y entonces nuevamente, como en cualquier democracia, esos vaivenes pues hacen débiles a las organizaciones y a organizaciones que tienen malos gerentes públicos que no logran construir esta viabilidad para que su estabilidad traspase el tiempo y traspase pues eso, los vaivenes políticos, ¿no? Justo como bien dices, estos recortes ya venían desde el inicio de esta administración, pero ahora sí que han sido brutales. Y justamente en este caso hemos visto que los directores de centros públicos han tenido que ir a medios de comunicación masivos, han tenido que poner en redes sociales y expresar estas realidades y señalar también cuál es la importancia, porque muchas veces también esa parte de la opinión pública no alcanza a ver, curiosamente, cuál es la labor de los centros públicos de investigación. Y esa parte de la legitimidad política de una organización, explicar justamente por qué sirve a la sociedad y por qué debe mantenerse viva. Y la otra cuestión importante, esta consulta, esta discusión, esta lógica política implica también la generación de compromisos. Y eso Moore también lo hace muy claro, ¿no? Por eso tienes que salir. Y claro, el riesgo de salir, hablamos de que la palabra riesgo está por todos lados, ¿no? La palabra riesgo de aquí es que tú tienes que hacer compromisos políticos. Y entonces a la sociedad, a los grupos, a los diputados, se les puede ocurrir ¿no? decir, ya te entendí. Pues entonces deberías de hacer más esfuerzos. O deberías crear estas otras líneas de investigación. O deberías de... que tus investigaciones sean más cercanas a la gente y empiezan a aparecer compromisos que tú dices, bueno, ok, de acuerdo, entonces ahora tengo que regresar a la organización, regresar a mis planes y al valor público para adaptarme, para satisfacer esas otras voces que serán fundamentales para mi sostenibilidad política, ¿no? Eso también creo que ese rebote es interesante de plantearlo. Y de hecho eso nos lleva al último punto, porque justamente si hay que adaptarnos y si en esos compromisos nos solicitan cosas que la organización no hace ahora o no sabe hacer, vas a tener que recular y vas a tener que modificar la estructura de tu organización. Porque, no digo que es el caso, pero muchas veces ocurre que a los centros públicos de investigación, una cosa que les cuesta a veces mucho es justamente la difusión y el acercamiento de la ciencia que realizan,
hacia las personas en general, hacia la ciudadanía de diferentes sectores. Entonces creo que en este caso una reflexión para los centros públicos de investigación es justamente intentar acercarse de una manera mucho más accesible a la ciudadanía en esta lógica de los compromisos. No digo que no se haga ahora, pero es en esta parte del ejemplo que mencionabas de los compromisos y de las lógicas que le solicitan nuevas líneas de investigación, por ejemplo. Si es algo que en un centro no se hace, va a tener que buscar al investigador que quizás sí tenga conocimiento más cercano a eso, a ese compromiso que le solicitaron. El último punto es la parte de la factibilidad administrativa u operacional. Sí, operacional, sí. Organizacional, administrativa, sí, de todo tipo. Estas tres, es que operacional me sonó de repente raro, pero sí. Es operativa más bien, ¿no? Ok, operativa está mejor. Sí. Ok, entonces es la lógica operativa, administrativa u organizacional. Y en este caso tenemos las compras públicas de la Ciudad de México, que es un caso que tú, profesor, conoces muy bien y puedes explicarnos. Sí, me tocó vivir, digamos, la llegada de un nuevo gobierno a la Ciudad de México, que igual que el gobierno federal trae el discurso de cero corrupción o cero tolerancia a la corrupción. Y entonces, sin embargo, su reflexión en el caso de las compras fue muy interesante, porque lo que hicieron en el gobierno de la Ciudad de México fue reflexionar y decir, la corrupción está en muchos lados, hay que combatirla, y en compras de la Ciudad de México, pues, en el espacio de compras en el gobierno en general es un área de riesgo, ¿no? Evidentemente, por muchas razones. Y entonces dijeron, bueno, hay que hacer algo en compras, pero esto no es un asunto de buenas intenciones nada más, ¿no? En efecto, que el valor público de las compras, ¿no? No es un asunto solamente de buenas intenciones, es un asunto técnico y legal bastante complejo, y entonces tenemos que construir las capacidades de las personas, tenemos que construir las capacidades técnicas, tenemos que revisar nuestros marcos normativos, nuestros procedimientos organizacionales, porque además en el caso de la organización llamada Ciudad de México, Gobierno de la Ciudad de México, está compuesta de muchas organizaciones, entonces tiene un montón de áreas de compra distintas en diferentes espacios de la organización que pertenecen a otras organizaciones, ¿no? La Ciudad de México es una organización, el Gobierno de la Ciudad de México es una gran organización compuesta de muchas otras organizaciones más pequeñas, y entonces pusieron claramente un énfasis en que si querían lograr reducir la corrupción y generar el valor público que querían alcanzar y que políticamente estaba muy bien sostenido, tenían que construir las capacidades organizacionales desde las personas mismas encargadas de los procesos de compra, e hicieron un esfuerzo de capacitación y de mejora y de discusión muy fuerte en la organización, ¿no? Entonces, no eran suficientes las buenas intenciones, había que ir a capacitar gente y crear las condiciones para que la gente lograra, pues eso, lo que se esperaba que hicieran, que no era nada sencillo, ¿no? Un dato curioso es que además en el camino, en realidad se descubrió un segundo punto, ¿no? Y se dijo, capacitar a la gente está muy bien, darle capacidades técnicas está muy bien, información y mejorar las leyes está muy bien, pero nos falta un montón para crear las condiciones para que las compras se puedan desarrollar de manera todavía más transparente en el gobierno, porque el asunto de la corrupción, como lo hemos platicado en otro de los episodios, es un asunto que se construye en la lógica organizacional. Entonces usted a su jefe le dice, usted hágalo de esa manera porque esa es la manera correcta de hacerlo, y usted no sabe si es ilegal o no, asume que sí, pero no está seguro y se pregunte con quién voy, ¿no? ¿A quién puedo hablarle? Y entonces si la organización no tiene los mecanismos para que la gente ante estos dilemas morales pueda dar una respuesta organizacional sustantiva, entonces el tener capacidades técnicas no es suficiente, también hay que tener capacidades organizacionales para responder a los retos que se están construyendo, ¿no? Y esto en la Ciudad de México también apareció. Una vez que te metes al pozo de las organizaciones, te das cuenta que las capacidades no nada más son técnicas y de conocimientos, sino son de estructuras y formas y procesos organizacionales que son fundamentales para que al final de cuentas el resultado acabe siendo el que buscabas, ¿no? Entonces el tercer elemento del triángulo, la capacidad organizacional o administrativa, también tiene sus riesgos, ¿no? No es un asunto mecánico. Lo mencionaba en algún punto del episodio, pero a veces parece que es la que dejamos hasta el final y luego es la que puede poner en serios problemas todo lo que ya se había logrado, porque resulta que sí, conseguimos el presupuesto, tenemos el apoyo político, tenemos un valor que es ampliamente compartido, pero a la hora de final
descubrimos que no tenemos las capacidades para llevarlo a cabo porque nunca hicimos una revisión previa o pensamos que con la buena voluntad iba a ser suficiente. Solo decir que vamos a acabar con la corrupción, para empezar, no la acaba, porque en realidad ya nos metimos en un... también en Lindblom, justamente porque con Lindblom vimos la corrupción. La corrupción como tal no se acaba, se delimita y se controla, y no se hace solo por mandatarlo, es algo que tienes que trabajarlo, construirlo, y se hace en este apartado que menciona Moore, que es la parte administrativa y operativa, que esto ya es más cercano a la parte más tradicional del administrador público, ¿no? Que es a lo que siempre lo asociamos, pero aquí es un elemento fundamental que nos dice Moore, como la parte política es importante, sí, pero el administrador público sigue siendo un actor con un conocimiento técnico importante que debe de tener siempre presente. Y aún en ese tercer espacio está la lógica política, ¿no? O sea, transformar organizaciones, mover organizaciones, modificar organizaciones, estructurar, reestructurar, reformar organizaciones, es un acto político de alta sofisticación. A veces macropolítico, hay que convencer a actores allá arriba, ¿no? En el Congreso, en el propio presidente, el Ejecutivo, pero también político abajo, porque mover a las organizaciones implica mover un montón de piezas, y cualquiera que haya intentado hacer una reforma organizacional sabe que es un acto de técnico político también, de la misma manera que los otros dos elementos del triángulo. Pues muy interesante, ¿no? Creo que Moore abre una perspectiva distinta, abre una perspectiva mucho más dinámica, menos normativa, que a lo mejor la gente no conoce, que en el día a día los administradores públicos, sobre todo los que están en las partes directivas, hacen esto todo el tiempo y es parte de su chamba. Es decir, les pagamos con nuestros impuestos, por decirlo de una manera muy burda, para que hagan un buen trabajo, y ese buen trabajo es ser un buen técnico, político, gerente público, ¿no? Pues sí, creo que es una muy buena forma de concluir. Okay. Moore es lo hablamos del principio, un autor que ofrece una mirada muy distinta, y me parece, cuando lo leí la primera vez, te convence muchísimo su propuesta, y justamente porque la ves en la realidad. Sí. Y a diferencia de otras que son mucho más normativas o teóricas, esta la puedes comprobar y puedes ir y analizar casos y descubrir o verlo desde el triángulo de Moore. Entonces creo que con esto cerramos este episodio, el 10º, y pues ya los primeros 10, ojalá que todos los que nos siguen nos continúen sintonizando. Sí, y retroalimentándonos respecto de temas o de ideas o cuestiones que quisieran que tocáramos en algún momento en este podcast. Obviamente con todo gusto lo podemos considerar. Esa es la idea, ¿no? Sumar más gente al entendimiento de esta bella disciplina y práctica de la administración pública. Muy bien, profesor. Pues hasta luego, hasta la próxima. Palabras contradictorias, bella y emocionante, administración pública, pero créanme que no es una contradicción. Sí, son palabras que se juntan una vez que uno lo conoce. Sí, justamente esperamos que los que nos escuchan puedan puedan entender que sí puede ser esta combinación de palabras cierta, y que no se les frunce el sello cuando digan. Por lo menos a ti y a mí nos ven emocionados o nos escuchan emocionados. Algo debe haber. Bueno. Sí, ojalá podamos transmitir esa emoción. Órale, pues. Pues, vale, pues gracias, muy bien, profesor. Gracias a todos, cuídense mucho. Esto fue El Administrador Público.